Dedicado a nuestra red aripuana, un libro para desarrollar identidad, personalidad y carácter a través de hábitos sencillos y sostenibles que provoquen resultados duraderos y trascendentes en las personas. El objetivo no es el resultado, sino el proceso de convertirnos en quien queremos ser. Esto es Hábitos Atómicos de James Clear con su servidor Ezequiel Palacios. Bienvenidos. Arranquemos nuestro episodio y continuemos con este capítulo número 7. ¿De qué estamos hablando en este capítulo número 7? Pues la verdad es que está muy bueno porque estamos hablando de que no es el autocontrol el que va a provocar que tú puedas tener buenos hábitos, sino que va a ser todo este sistema que estás creando. ¿Sale? Vamos en la sección donde dice prácticamente los hábitos malos son autocatalíticos. El proceso se alimenta a sí mismo. Fíjate, esta parte yo tengo ya mucho tiempo que lo he entendido y es una realidad y es horrible. Esto es muy, muy feo. Y dice, fíjate, acogen los sentimientos que quieren adormecer. Te sientes mal, así que comes comida chatarra. Como comes comida chatarra, te sientes mal. Ver la televisión, escucha esto, ver la televisión. Ahí estamos. Perdón, tuve un ligerito problema de audio. Ahí está. Dice, como ver la televisión te hace sentir perezoso, así que ves aún más televisión porque no tienes energía. Pues energía de hacer nada más prácticamente, ¿no? Y luego preocuparte por tu salud te hace sentir ansioso, lo cual provoca que fumes por ansiedad, lo cual hace que tu salud se deteriore aún más y pronto te sientes más ansioso. Es una espiral en descenso, un tren de hábitos malos. Los investigadores se refieren a este fenómeno como un deseo inducido por señales. Un disparador externo causa un anhelo compulsivo de repetir un mal hábito. Una vez que te das cuenta de algo, empiezas a desearlo. Este proceso está sucediendo todo el tiempo, muchas veces sin que nos demos cuenta. Los científicos han descubierto que mostrar a los adictos una imagen de la cocaína durante solamente 33 microsegundos estimula el deseo de alcanzar la recompensa en el cerebro. Esta velocidad es demasiado rápida para que el cerebro pueda registrarla conscientemente. Los adictos no logran siquiera decir lo que acaban de ver, sin embargo desean la droga de todas formas. La clave es más, la frase clave es, puedes eliminar un hábito, pero probablemente, no lograrás olvidarlo. Una vez que los canales mentales de un hábito se han grabado en tu cerebro, es casi imposible borrarlos de todo, aun cuando no se usan durante mucho tiempo. Y eso significa que solo resistir la tentación no es una estrategia muy efectiva. Es muy complicado mantener una actitud zen en una vida llena de distracciones. Requiere mucha energía. A corto plazo puedes ceder ante el poder de la tentación. A largo plazo nos convertimos en un producto del ambiente dentro del que vivimos. Para ponerlo en términos claros, nunca he visto a nadie apegarse de manera consistente a unos hábitos positivos en un ambiente negativo. Un enfoque más confiable consiste en eliminar malos hábitos desde su origen. Uno de los métodos más prácticos para eliminar un hábito negativo es reducir la exposición a la señal que lo causa. Por ejemplo, si no consigues avanzar en tu trabajo, deja tu teléfono celular en otra habitación por unas horas. Si constantemente sientes que no vales lo suficiente, deja de seguir redes sociales que desencadenan los celos y la envidia. Si estás desperdiciando mucho tiempo viendo la televisión, mueve la televisión fuera de la habitación. Si estás gastando mucho dinero en aparatos electrónicos, deja de leer reseñas que presentan las novedades tecnológicas. Si estás jugando muchos videojuegos, desconecta la consola y ponla dentro de un closet después de usarla. Esta práctica en realidad es la primera ley del cambio de conducta invertida. En lugar de hacerlo obvio, debes hacerlo invisible. Suele sorprenderme lo efectivo que ciertos cambios sencillos pueden ser. Elimina tan solo una señal y el hábito completo se desvanece. El autocontrol es una estrategia a corto plazo, no sirve a largo plazo. Puedes controlarte y resistir la tentación una o dos veces, pero a poco es probable
pero es poco probable, perdón, que siempre puedas dominar tu fuerza de voluntad para dominar tus deseos. En lugar de convocar una nueva dosis de fuerza de voluntad una vez que quieras hacer lo correcto, lo mejor es usar tu energía, usar toda esa energía en optimizar tu ambiente. Este es el secreto del autocontrol. Convierte las señales de tus buenos hábitos en algo evidente y notorio y vuelve invisible tus malos hábitos. En resumen, la primera ley del cambio de conducta invertida es hacerlo invisible. Una vez que un hábito está formado, es poco probable que se olvide. Las personas con un alto grado de autocontrol tienden a pasar menos tiempo dentro de situaciones tentadoras. Es más fácil evitar la tentación que resistirla. Una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito consiste en reducir la exposición a la señal que lo desencadena. El autocontrol es una estrategia solo de corto plazo, no de largo plazo. ¿Qué te parece esto? Definitivamente vamos avanzando en esta sección y todo lo que hemos visto solamente es prácticamente la primera ley, hacerlo obvio. Todo lo que hemos visto hasta este momento solo tiene que ver con la primera ley, que es hacerlo obvio o incluso invertir la primera ley. Sin embargo, no hemos pasado de esta primera ley. ¿Te acuerdas que habíamos visto 4 leyes, que es hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio? La primera ley es hacerlo obvio, y en esto vimos prácticamente 4 conceptos. Por ejemplo, y en el registro de hábitos. Ten una conciencia realmente de los hábitos que tienes actuales y hazte consciente de ellos, como te digo. La segunda parte de esta primera ley es usa la estrategia de intención de implementación. Yo haré en tal momento, a tal hora, en tal lugar, ¿sí? Tal cosa. La tercera parte es que mejor decidimos que era mucho más viable la estrategia de acumulación de hábitos. Y esto nos referimos a que en lugar de crear algo que no existe, es mejor crear un hábito que se base o que se empalme con otro hábito. Algo que ya tengas planeado, algo que ya tengas pues muy bien consolidado. Y la cuarta parte es diseña tu ambiente. Vuelve evidentes y obvias las señales de los hábitos positivos. Todo esto con la intención de desarrollar la primera regla. La única inversión que hemos hecho hasta ahorita es la parte 1.5, es reduce la exposición, que es lo que justo terminamos de ver hace un instante, y es elimina de tu ambiente las señales que causan tus hábitos negativos. ¿Sale? La verdad es que esta parte está muy interesante porque nos va diciendo hasta ahorita lo que hemos llevado. Y en estos 7 capítulos prácticamente hemos visto 5 conceptos que contribuyen a reforzar el concepto de hacerlo invisible o hacerlo obvio en positivo. Así que sí hay forma, sí hay manera. Vámonos con la segunda ley y a partir de ahorita es donde vamos a revisarlo con hacerlo atractivo. Esto es el capítulo 8 y es cómo lograr que un hábito sea irresistible. En la década de los 40, un científico holandés llamado Nico Tinbergen condujo una serie de experimentos que transformaron nuestra manera de entender aquello que nos motiva. Tinbergen, quien eventualmente ganó un premio Nobel por su trabajo, estaba investigando a las gaviotas arenque, las aves marinas de color gris con blanco, que suelen verse a lo largo de las costas de América del Norte. Las gaviotas arenque adultas tienen un pequeño punto rojo en el pico y Tinbergen notó que los polluelos recién nacidos picoteaban ese punto cuando querían comida. Para empezar el experimento, diseñó una colección de picos falsos de cartón que consistían solamente en una cabeza sin el pico. Cuando los padres se alejaban del nido, Tinbergen se acercaba y les ofrecía con un pico falso a los polluelos. Los picos eran notoriamente falsos y ya asumió que los polluelos los iban a rechazar del todo. Sin embargo, cuando las pequeñas gaviotas comenzaron a ver la mancha roja en el pico de cartón, comenzaron a picotearla exactamente como si fuera parte del pico de su madre. Tenían una clara preferencia por aquellas manchas rojas, como si estuvieran genéticamente programadas desde su nacimiento. Pronto, Tinbergen descubrió que entre más grande era la mancha, más rápido los polluelos la picoteaban. Más adelante creó un pico con 3 grandes manchas rojas.
Cuando los colocó sobre el nido, las pequeñas gaviotas se volvieron locas de deleite. Picoteaban las 3 manchas como si fueran el más maravilloso pico que hubieran visto. Timbergen y sus colegas descubrieron un comportamiento similar en otros animales. Por ejemplo, el ganso común es un ave que anida en tierra firme. Ocasionalmente, como la madre se mueve cuando está sentada sobre el nido, uno de los huevos rueda y cae sobre el pasto que está alrededor. Cuando esto ocurre, la gansa camina hasta donde está el huevo y usa su pico y su cuello para devolverlo al nido. Timberger descubrió que las gansas empujan de la misma manera cualquier objeto redondo que se encuentre cerca del nido. Por ejemplo, una bola de billar o un foco. Entre más grande sea el objeto, más grande es la reacción. Una de las gansas observadas hizo un enorme esfuerzo para rodar una pelota de voleibol hasta su nido y para sentarse después sobre ella. Como los polluelos de gaviota que automáticamente picoteaban sobre las manchas rojas, el ganso común estaba siguiendo la regla instintiva. Cuando vea un objeto cerca de lo que debo hacer, lo debo hacer, rodar hasta el nido. Entre más grande sea el objeto, más debo esforzarme por obtenerlo. El cerebro de cada animal está precargado con una serie de reglas de conducta para cuando se topa con una versión exagerada de una de dichas reglas. La señal se enciende como un árbol de Navidad. Los científicos se refieren a estas señales exageradas como estímulos supernormales. Un estímulo supernormal es una versión intensificada de la realidad, como un pico con 3 manchas rojas o un huevo del tamaño de la pelota de voleibol, que suscita una respuesta más fuerte que la respuesta normal. Los humanos también somos proclives a caer presas de las versiones exageradas de la realidad. La comida chatarra, por ejemplo, conduce a nuestros sistemas de recompensa a un frenesí. Después de pasar cientos de miles de años cazando, por ejemplo, y recolectando comida en la naturaleza, el cerebro humano ha evolucionado hasta darle un valor muy elevado a los alimentos, especialmente los que contienen mucha sal, mucha azúcar y mucha grasa. Estos alimentos tienen gran cantidad de calorías y eran realmente raros cuando nuestros ancestros pues recorrían la sabana. Cuando no sabes de dónde vendrá tu siguiente alimento, comer lo más posible cuando habrá oportunidad de hacerlo era la mejor estrategia para sobrevivir. Hoy, sin embargo, no necesitamos nada de eso. Vivimos en un ambiente donde es posible obtener gran cantidad de calorías fácilmente. Y de hecho lo hacemos incluso sin necesidad de que la fuéramos a gastar, toda esa cantidad de calorías. La comida es abundante, pero tu cerebro sigue anhelando la comida alta en calorías como si ésta todavía fuera escasa. Darle un alto valor a las comidas con mucha sal, azúcar y grasa ya no representa una ventaja para nuestra salud, pero el anhelo persiste porque los centros de recompensa de nuestro cerebro no han cambiado en aproximadamente 50.000 años. La industria alimenticia moderna confía en extender nuestros instintos paleolíticos más allá de su proceso evolutivo. Es decir, fíjate lo que está pasando, se están am, aprovechando de esta actitud instintiva de de poder querer acumular em, este contenido energético de los alimentos como si lo fuéramos a necesitar, pero definitivamente no lo necesitamos. Si fuéramos como en la antigüedad era, donde no era de fácil acceso, pues prácticamente no lo tenías a menos que te esforzaras por lograrlo. Sin embargo, ahora se tiene de manera tan directa y tan sencilla que evidentemente abusamos de eso. Una de las principales metas de la ciencia alimentaria es crear productos que sean más atractivos para los consumidores. Prácticamente todos los alimentos contenidos dentro de una caja, bolsa o tarro han sufrido algún tipo de proceso de realce, aunque solo se trate de adicionarle sabor. Las compañías invierten millones de dólares en descubrir cuál es el grado crujiente óptimo
de una papa frita, por ejemplo. El más satisfactorio de la papa frita. ¿Y cuánto burbujeo debe tener un refresco para agradar más al consumidor? Departamentos enteros están dedicados a mejorar la manera en que un producto se siente en tu boca, una cualidad que se conoce como oro sensorial. Las papas fritas, por ejemplo, son una potente combinación, crujientes, con un magnífico color dorado en el exterior y ligeras y suaves en el interior. Otros alimentos realzan lo que se conoce como contraste dinámico, lo cual se refiere a productos que reúnen, una combinación de sensaciones como crujiente y cremoso. Imagina lo bien que se lleva el queso derretido en una cubierta de pizza crujiente, o la sensación crujiente de una galleta Oreo, especialmente las Oreo, combinada con su centro suave y cremoso. Con la comida natural, que no está procesada, tendemos a experimentar las mismas sensaciones una y otra vez. ¿A qué sabe el 17avo bocado de kale? Kale, que es col rizada. ¿A qué sabe el 17avo bocado de kale? Después de unos minutos, tu cerebro pierde interés en lo que estás comiendo y comienzas a sentirte satisfecho. Pero los alimentos que tienen un alto contraste dinámico mantienen la experiencia renovada e interesante, por lo que te sientes impulsado a comer más. Fíjate lo que te está diciendo esto. Nuestros hábitos son tan potentes y en esta parte de hacerlo irresistible especialmente, date cuenta de esto que es interesantísimo. Los alimentos ultraprocesados van a tender a convertirse en irresistibles. Pero tu cerebro, de verdad, este libro te dice, pierde el interés cuando estás comiendo algo que es natural, y te vas a sentir satisfecho. Y además de sentirte satisfecho, pues eso va a provocar que no te quepa más comida. Y a lo mejor cuando ya te sientas satisfecho en tu 17avo bocado de kale o de col rizada, que es un vegetal, probablemente vas a dejar de interesarte por querer comerte unas Oreo por esta sensación colateral que te provoca el haber comido kale. En esta última instancia, estas estrategias les permiten a los científicos encontrar el punto óptimo de cada producto. La combinación precisa de sal, azúcar y grasa que excita tu cerebro y hace que quieras comer más. El resultado, por supuesto, es que terminas por comer en exceso, porque esta comida extremadamente apetitosa es más atractiva para el cerebro humano. Como dice Stefan Guinet, un neurocirujano que se especializa en conductas alimentarias y obesidad, nos hemos vuelto muy buenos para explotar nuestras propias debilidades. La moderna industria alimenticia y los hábitos de sobrealimentación que han engendrado son solamente un ejemplo de la segunda ley del cambio de conducta, hacerlo atractivo. Entre más atractiva es una oportunidad, más son las posibilidades de que se convierta en un factor de formación de hábitos. Mira a tu alrededor. La sociedad está llena de versiones de nuestra realidad diseñadas para hacerlas mucho más atractivas que el mundo en el que se desarrollan nuestros ancestros. Las tiendas muestran maniquíes con caderas y pechos exagerados para venderte ropa. Las redes sociales nos envían más likes y reconocimientos en unos cuantos minutos que los que podemos obtener durante toda una vida en nuestro trabajo y en nuestro hogar. El porno online empalma escenas estimulantes a una velocidad que jamás podríamos replicarlo en la vida real. Los anuncios publicitarios se crean con una combinación ideal de luz, maquillaje profesional y ediciones con Photoshop. Incluso los propios modelos no se reconocen en la persona que aparece en la imagen final. Estos son los estímulos supernormales de nuestro mundo moderno. Exageran los rasgos que son naturalmente atractivos para nosotros y como resultado, nuestros instintos enloquecen, conduciéndonos a hábitos de compra excesivos, hábitos de uso abusivo de las redes sociales,
hábitos pornográficos, hábitos alimenticios y muchos otros. Si la historia puede usarse como guía, es muy probable que las oportunidades en el futuro sean más atractivas de lo que son ahora. La tendencia es que las recompensas se vuelven más concentradas y los estímulos se vuelven más seductores. La comida chatarra es una forma más concentrada de calorías que la comida natural. Los licores de alto grado son una forma más concentrada de alcohol que la cerveza. Los videojuegos son una forma más concentrada de jugar que los juegos de mesa. Comparadas con la naturaleza, estas experiencias empaquetadas son difíciles de resistir. Seguimos teniendo el mismo cerebro que nuestros ancestros, pero ahora tenemos que enfrentar tentaciones que ellos nunca conocieron. Si quieres aumentar las posibilidades de que una conducta ocurra, entonces necesitas hacerla atractiva. A través de la discusión de la segunda ley, nuestra meta es entender y aprender a hacer irresistibles nuestros hábitos, y pese a que no es posible transformar cada uno de nuestros hábitos en estímulos supranormales, sí podemos hacer más seductores a cada uno de nuestros hábitos. Para lograrlo, necesitamos empezar por entender qué es un anhelo y cómo funciona. Empecemos por examinar la huella biológica que comparten todos los hábitos. Esta es el pico de dopamina.